Hola a todos, esperando que se encuentren bien en sus casitas. Hoy día vamos a hacer un ejercicio que tiene que ver con una gráfica detallada, pero utilizando la derivada. Entonces nos piden una serie de cosas antes para poder graficar. Ya, ahí tenemos la función y tenemos que sacarle dominio e intersección con los ejes, asíntotas, puntos críticos, máximo y mínimo, concavidad y puntos de inflexión. Entonces, y al final, hacer la gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo que nos piden es sacar dominio. Entonces, si uno mira la función, ya, tengo que ir cuando se me determina la función. Si uno se da cuenta es cuando está acá abajito, se me hace 0. ¿Qué quiere decir eso? Cuando x menos 1 es igual a 0, eso que implica que el x vale 1. Entonces, cuando el x vale 1, me va a quedar 1 menos 1, 0, y se indetermina esta función, ya porque un número partido en 0 se indetermina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dominio de la función f, ¿quién va a ser? Van a ser todos los números reales, excepto que el número, el 1, ¿ya? Por eso lo calculé, para decir que ese número no tiene que ir ahí. ¿Ya? Entonces van a ser todos los reales excepto el 1. Ahora, que nos piden sobre la intersección con los ejes coordenados. ¿Qué quiero decir con eso? Con cuando intersecta con el eje X y cuando intersecta con el eje Y. Entonces, la intersección con el eje X, ¿ya? Es cuando el Y vale 0. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando el f de X es igual a 0. Ya recuerden que el f de X se llama Y, ya en el plano cartesiano. Entonces, cuando el Y vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el x cuadrado menos x más 1 dividido ya en x menos 1 sea 0. Esto es lo mismo que decir que x cuadrado menos x más 1 es 0. ¿Ya? Es como decir que el x menos 1 está dividiendo, pasa multiplicando, y si lo multiplico por 0 es 0. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Porque el x no puede ser 1. Entonces no se va a indeterminar esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una cuadrática. Para sacarle la solución a la cuadrática, ya, fórmula general, o ver dos números, multiplicarme de 1 y al sumarme de menos 1. Pero si nosotros hacemos el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, esto es lo mismo que tener, ¿quién es el b? Que acompaña al x, sería menos 1 al cuadrado menos 4 por a, que vale 1, y c, que vale 1. Y eso es 1 menos 4, que sería menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que es menor que 0. Cuando el discriminante es menor que 0, ¿qué me dice? Que no hay solución en los reales. Que yo no voy a poder encontrar numeritos acá y que me dé 0. Entonces, al no encontrarle solución, no hay intersección con el eje X. ¿Ya? Entonces, no tengo intersección con el eje X. Y si quieren lo subrayamos ahí, que es nuestro primero. Y ahora la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. Y si quieren ponemos así. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el X vale 0. Entonces tengo que ver cuánto vale f evaluado en 0. F evaluado en 0, porque este es X, sería 0 al cuadrado menos 0 más 1 partido en 0 menos 1. Y eso va a ser 1 dividido en menos 1, que es 1. 1 negativo. ¿Ya? Entonces el punto de intersección, acá hay intersección, es el 0 cuando x vale 0 y el y o el f de 0 vale menos 1. Este punto es la intersección con el eje Y. ¿Ya? Entonces ya tenemos el punto A. El punto B me dice, ¿hay asíntotas? B. El punto B. ¿Hay asíntotas? Vamos a ver la primera asíntota, la más fácil. Asíntota vertical.
La asíntota vertical es cuando se me indetermina el punto. ¿Ya? ¿En qué x se indetermina este punto? Cuando x vale 1. Entonces tengo que hacer el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x más 1 dividido en x menos 1. ¿Ya? Si ustedes reemplazan ahí, esto que me va a quedar 1 al cuadrado menos 1 más 1 partido en 1 menos 1. Esto me va a quedar 1 partido en 0. ¿Ya? Se indetermina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay asíntota vertical en ¿cuál? En x igual a 1. Ya, si ustedes lo quieren hacer más rigurosamente, ¿cierto? Entonces, dicen cuando el 1 se acerca por la izquierda y cuando se acerca por la derecha. Si yo me acerco por la izquierda, esto me va a dar negativo. Y si yo me acerco por la derecha, le voy a poner aquí más acá arriba. Vamos a hacerlo bien. Menos más. Si me acerco por la izquierda, negativo. Si me acerco por la derecha, positivo. ¿Por qué? Porque es un número bien cercano al 1. Y si ustedes calculan un número bien cercano al 1, me va a dar negativo. ¿Ya? Y si calculo un número cercano al 1 por la derecha, que puede ser como 1,0001, me va a dar positivo. ¿Ya? Por eso está tendiendo al infinito negativo y positivo. Ya, si quiere ser más riguroso. Ahora vamos a ir a la otra asíntota. Asíntota horizontal. Si uno calcula la asíntota horizontal, que es el límite cuando x tiende al infinito de la función, que es x cuadrado menos x más 1, partido en x menos 1, si ustedes lo calculan, se dan cuenta que el grado de abajo es 1 y el grado de arriba es 2, entonces como el denominador es más chico que el numerador, esto es infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay asíntota horizontal. No existe asíntota horizontal. Ya, acá me faltó poner la asíntota vertical es x igual a 1. Esta es la asíntota vertical. ¿Ya? Entonces no existe asíntota horizontal. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Cuando no existe asíntota horizontal, ¿ya? Posiblemente puede existir asíntota oblicua. Pero ¿cómo yo sé que va a existir asíntota oblicua? ¿Ya? Si se dan cuenta, la diferencia de grado de acá, del denominador al numerador, es 1. ¿Ya? Cuando hay esa diferencia que es 1, la mayoría de las veces va a existir la asíntota oblicua. ¿Ya? Si se dan cuenta, acá hay un grado. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver la otra asíntota. Asíntota oblicua. Estas son las famosas y igual a mx más b. ¿Ya? Porque es una recta. ¿Ya? Entonces vamos a calcular la m. La m son el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos x más 1 partido en x menos 1, ¿cierto? Bueno, mejor voy a poner la fórmula, que es f de x partido en x. ¿Ya? Ahora va a ser el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos x más 1 partido en x menos 1 partido en x. ¿Ya? Si ustedes hacen la regla de la oreja acá, sería el primero con el último, el segundo con el tercero. ¿Y eso qué me va a quedar? Que el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos x más 1 partido en x factor de x menos 1. Y esto va a ser el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos x más 1 partido en x cuadrado menos x. Si ustedes hacen la regla de los signos de los grados acá, ¿cierto? Como son igual grados, ¿quién va a ser este límite? Bien rápido, va a ser los que acompañan a los mayores grados, que sería el x cuadrado, que sería el 1, partido en el 1. Entonces, ese límite va a valer 1. ¿Qué quiere decir? Esto que implica que el m vale 1. Ahora vamos a calcular el b. ¿Ya? Recuerden que andamos calculando este m,
y este b. Vamos a calcular el b. ¿Quién era el b? El límite cuando x tiende al infinito de mi función menos m veces la x. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que el límite cuando x tiende al infinito, ya, de x cuadrado menos x más 1 partido en x menos 1 menos m vale 1, sería menos x. ¿Qué tengo acá? Tengo el límite cuando x tiende al infinito. Voy a juntar estas dos fracciones en 1. Tengo x menos 1, tengo x cuadrado menos x más 1 menos x veces, ¿qué cosa? Es multiplicar x cuadrado menos x más 1 por 1, que lo tengo acá, menos x veces la multiplicación de acá. Entonces sería x menos 1. ¿Ya? Entonces esto es el límite cuando x tiende al infinito de qué cosa? X cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado menos menos 1, ¿ya? Partido en x menos 1. Aquí era x por x y x por 1, que sería x. Casi sería menos x. ¿Y qué tengo acá? Que el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado más x partido en x menos 1. ¿Qué me va a quedar acá? Se van a ir los x cuadrados, se van a ir los x y me va a quedar solamente el límite cuando x tiende al infinito de 1 partido en x menos 1. ¿Ya? Y este límite a simple vista es 0. Entonces, ¿cuánto vale b? 0. Entonces la asíntota oblicua, que va a ser igual a mx, que el m vale 1, por x, más b, que vale 0. Entonces la asíntota oblicua es igual a x. ¿Ya? La diagonal, que se conoce. Esa es la asíntota oblicua. Entonces calculamos. Lo tercero son los puntos críticos. ¿Ya? Acá faltó puntos críticos. Y lo otro que se puede sacar es monotonía. Ya que es creciente y decreciente. Ya, C. Vamos a la C. Puntos críticos. Tenemos que la función f de x, ¿quién era? X cuadrado menos x más 1 partido en x menos 1. Ya, recordemos que los puntos críticos es la igualación, ya, de la primera derivada igual a 0. Cuando es 0 o se indetermina. ¿Ya? Entonces los puntos críticos se sacan con igualo la primera derivada o se me indetermina en un punto. ¿Ya? Ahí se puede sacar los puntos críticos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poco la función porque, si se dan cuenta, está casi parecida a esta función, miren. Porque para poder derivar tendría que ocupar la regla de la división. Ya, y eso igual es un poquito largo. Ya, si es que se domina bien la estructura algebraica, cómo hacer arreglos, ya, para poder derivar más fácil. ¿Qué quiere decir? Que si yo factorizo por x arriba, solamente esto, voy a factorizar por x, me queda x menos 1 más 1 partido en x menos 1, ¿cierto? ¿Qué nos dice la regla de las fracciones? Ya, con la suma voy a separar el x menos 1 partido en x menos 1 más 1 partido en x menos 1. Ya, que este x menos 1 lo tomo con este de acá, más el x menos 1 lo tomo con este 1. ¿Se dan cuenta? Se simplifican y ¿qué me queda? X más 1 partido en x menos 1. ¿Ya? Igual me van a decir, acá hay una regla de la división. ¿Ya? Pero hay una suma que yo derivo x, que sería 1. Pero para no aplicar la regla, para aplicar la regla a la cadena, entonces esto me va a quedar x más x menos 1 elevado a la menos 1. Entonces, en vez de derivar esto de acá arriba, voy a derivar esto de acá abajo. Ya, estos son como pequeños trucos para que la derivada no sea tan difícil.
Entonces, ¿por qué quiero decir que no va a ser tan difícil? ¿Cuál es la derivada de esto? La derivada de x es 1 más. ¿Cuál es la derivada de esto que está elevado? Le bajo el grado, que sería menos 1, evaluado en lo mismo, ¿ya? Y le resto 1 al menos 1. Menos 1 menos 1 es menos 2. Después la regla de la cadena que nos dice la derivada de lo de adentro, que sería la derivada de x menos 1, que sería 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? 1 menos 1 partido en x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Si no están conformes con esto, deriven esta fracción de acá. ¿Ya? Y tienen que llegar a esto mismo. ¿Ya? Para poder igualar a 0, tengo que tener una fracción. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que esto lo voy a pasar a solamente una fracción. Me queda... Ya este va a ser la derivada, pero voy a igualarla para sacar los puntos críticos. Entonces voy a pasar, esto sería 1 por x menos 1 al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado, menos 1 por 1, que sería 1. ¿Y eso cuánto es? Acá arriba me queda x cuadrado menos 2x más 1 menos 1. Ya este es el paréntesis partido en x menos 1 al cuadrado. Ya, igual 0. Entonces, si se dan cuenta, acá se van a ir los unos con eso y me va a quedar x cuadrado menos 2x dividido en x menos 1 al cuadrado. Para dejarlo más bonito, factorizo por x menos 2, y acá me queda x menos 1 al cuadrado. Y este lo igualo a 0. Como tengo una fracción, tengo 2. Lo igualo a 0 o se me indetermina. Que sea igual a 0, ¿qué significa? Que el x menos 2 es igual a 0. Que se indetermine, ¿qué significa? Que la parte de abajo me quede 0. Acá me está diciendo que el x vale 0 o el x menos 2 vale 0. Acá me está diciendo que el x es igual a 2 y el x vale 0. En este lado me está diciendo que x menos 1 al cuadrado va a ser 0. Que lo de adentro, que x menos 1 va a ser 0. Que el x, ¿cuánto va a ser? Igual a 1. Entonces esos son los tres posibles puntos críticos, ¿ya? Y ahora tenemos que mirar el dominio. ¿Cuál era el dominio? Son todos los reales, ¿cierto? Excepto el 1. Entonces vamos a descartar un famoso punto crítico acá, que sería este, ¿ya? Lo vamos a descartar. Pero, lo descartamos, pero en la tabla de signo no lo podemos descartar, ¿ya? Porque me sirve la orientación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengo el 0, el 2 solamente, el 1 no lo puede tomar, ¿ya? Yo tengo los famosos puntos críticos. Ahora tengo que saber los intervalos de monotonía, donde es creciente y decreciente. Entonces vamos a hacer la tabla. Del menos infinito paso por los tres puntos que me dieron. Era el 0, el 1 lo coloco ahora, y el 2 y el infinito positivo. Entonces recordemos que estamos en esto de acá, ¿ya? Esto es lo que tengo que poner. Vamos a dividirlos, ¿ya? Siempre la idea, siempre es tratar de dejar los factores lineales para ver los signos bien rápido. Si no lo podemos dejar en factores lineales, vamos a tener que buscar de tramo a tramo, buscar qué signo es, ¿ya? Entonces el x es factor lineal, lo coloco. El x menos 2 es factor lineal, lo coloco, ¿ya? Abajo tenemos algo interesante porque es un x menos 1 al cuadrado. Entonces un número al cuadrado. Entonces lo podemos colocar como no lo podemos colocar. ¿Por qué? Porque cualquier número al cuadrado siempre me va a dar positivo. Entonces colocarlo en la tabla que siempre me dé positivo es como innecesario, por así decirlo, ya, porque no me va a afectar el signo de la tabla. Pero para tranquilidad de ustedes, para que lo vean mejor, vamos a colocarlo, ¿ya? El x, ¿cuándo se hace 0? En 0. El x menos 2, ¿cuándo se hace 0? En 2. El x menos 1, ¿cuándo se hace 0? En 1. ¿Ya? Entonces la regla acá,
¿Qué número acompaña al x? Si es un positivo, esto es solamente para los factores lineales. Si es un positivo, acá parte de negativo. Y tiro tanto en negativo hasta que choque con el puntito. Como ya choqué, cambio de signo. ¿Ya? ¿Quién acompaña al x acá? Un positivo. Entonces parto con negativo. Tiro tanto en negativo hasta chocar con el punto y después cambio de signo. Este cuadrático de acá, por eso les digo que es innecesario ponerlo, porque va a ser siempre positivo. Ya no le puedo aplicar esa regla que le acabo de decir, ya porque es cuadrático y siempre positivo. Y acá voy a tener la primera derivada. Si ustedes se dan cuenta, menos por menos, más por menos, menos, y menos por más por menos, menos, y menos por más por más es más. Si ustedes se dan cuenta acá, va creciendo, va decreciendo, va decreciendo, va creciendo. ¿Ya? Y en estos puntitos de acá hay un cambio de más a menos y menos a más. ¿Ya? Entonces podemos sacar acá varias cositas. ¿Ya? Podemos sacar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? Entonces f es creciente, o vamos de menos a más, decreciente. Es decreciente. ¿En dónde? ¿Dónde decrece? Cuando las flechitas van para abajo, va del 0 al 2. ¿Se dan cuenta que va del 0 al 2? A abierto. Pero acá hay algo súper importante que tengo que darme cuenta. El 1 no está en el dominio, entonces entre 0 y 2 está el 1. Y aquí estoy considerando el 1, entonces lo tengo que sacar. Menos y le saco el 1, ¿ya? Porque recuerden que son todos los reales excepto el 1. Y f es creciente, ¿en dónde? Del menos infinito hasta el 0, unido, todavía no voy a cerrar esto, voy a dejarlo abierto para explicarle algo, y después voy del 2 hasta el infinito positivo, ¿ya? Ya, como no tomé el 0 acá, lo voy a tomar acá. Como no tomé el 2 acá, lo voy a tomar acá. ¿Ya? Si lo hubiera tomado acá, acá no los tomo. Ya para completar los numeritos, que son el máximo y el mínimo que están ahí. ¿Ya? Pero en rigor, uno debería ponerlo así. ¿Ya? Pero hay libros y todo que no consideran ese punto porque ese punto es donde está el máximo y el mínimo. Ya que también hay libros que los dejan abiertos. Ya, todos abiertos nomás porque ahí hay que la función crece. Ya acá estoy considerando un punto nada más. Ya, entonces si para mayor seguridad colóquenlo cerrado nomás. Ya, pero recuerden que también en los libros se puede poner como abiertos. Ya, porque estos puntos son donde están siendo máximos y mínimos. Ya. Entonces, ¿qué más? Saqué puntos críticos y monotonía, ¿cierto? No he sacado máximos y mínimos. Ya, pero ya los tengo. El máximo es en 0 y el mínimo es en 2. Entonces, la D parece que era la pregunta. Máximos y mínimos. Ya, entonces, sé que en el 0, si miramos acá, el 0 es máximo, el 0, f evaluado en 0. Si ustedes calculan el f de 0 les va a dar el f evaluado en la función original. Siempre el punto evaluado en la función original les va a dar menos 1. Y ahí lo calculamos delante que era la intersección con el eje y. ¿Qué es esto? Es un máximo local o relativo. ¿Ya? Y acá el 2, f evaluado en 2. ¿Ya? Ustedes lo van a calcular y les va a dar 3. Ese es un mínimo local o relativo también, ya que es el mismo nombre. Entonces, ya sacamos la asíntota oblicua, sacamos monotonía, sacamos máximo y mínimo. Ahora vamos a ir a la concavidad y puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, recordemos que esta es la primera derivada.
Entonces siempre en la primera derivada tengo que derivar lo más fácil que yo pueda. Acá tengo una fracción, ya ahí tengo polinomio arriba y polinomio abajo. Derivar eso, recuerden que esta, esa y esa son todas derivadas. Ya son todas las funciones que están en un proceso. Entonces lo que voy a hacer yo, voy a tomar esta derivada, ya porque me acomoda más. Ya voy a tomar esa porque me acomoda más derivarlo. O si no, si tienen miedo o cualquier cosa, deriven esta de acá, que lo mejor es derivar polinomio con polinomio, esa de ahí. ¿Ya? Pero yo voy a agarrar esta porque es la más fácil de hacer. Uno siempre tiene que optimizar el tiempo y hacer las cosas más fáciles que uno le acomode. Entonces, la función, ¿cómo quedó la primera derivada? Quedó como era 1 menos 1 partido en x menos 1 al cuadrado. Era 1 menos x menos 1 al la menos 2, ya potencias. Entonces yo voy a derivar otra vez esto, que es derivar 1 menos x menos 1 a la menos 2. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada de 1? 0 menos. ¿Cuánto es la derivada de esto? El menos 2 está arriba, lo paso, ya lo bajo, menos 2 por x menos 1 elevado a la menos 2 menos 1, que es menos 3 por la derivada de lo de adentro, que sería 1. Si ustedes se dan cuenta, esto me queda menos por menos, me va a dar 2 por x menos 1 elevado a la menos 3. Y esto es lo mismo que tener 2 partido en x menos 1 al cubo. ¿Ya? Entonces la segunda derivada de la función es eso de ahí. ¿Ya? Y de nuevo, para que sea punto de inflexión tiene que ser 0 o se indetermine. Si ustedes se dan cuenta, si yo lo igualo a 0, no va a tener nada. ¿Ya? Porque para que sea 0 es que arriba sea 0, no va a tener nada, pero que se me indetermine me va a decir que el x menos 1 tiene que ser 0, y eso que implica que el x tiene que ser igual a 1, ¿ya? Pero lo mismo que en delante, el 1 no está en el dominio, entonces no me sirve. ¿Y qué quiere decir? No hay puntos de inflexión, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no existan puntos de inflexión, no quiere decir que no tenga concavidad, ya, que sea convexa o cóncava, ya, no quiere decir que no haya. Entonces, recuerden que uno siempre tiene que utilizar todos los puntitos de acá en la tabla. Ya vamos a hacer la tabla. ¿Qué punto me apareció? El 1. Ya, y tengo que hacer esta función, pero coloco el 2 que está arriba. Si quieren lo colocan para mayor seguridad, pero el 2 siempre va a ser positivo. ¿Ya? Siempre va a ser positivo, si ustedes se dan cuenta. Lo que a mí me complica es la parte de abajo, que es el 2 partido en x menos 1 al cubo. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, x menos 1 al cubo es lo mismo que tener x menos 1 al cuadrado por x menos 1. Vamos a hacer un análisis acá. El 2 siempre va a ser positivo. Este al cuadrado siempre va a ser positivo. Entonces lo único que yo tengo que saber es el signo de este. Entonces, en vez de poner todo eso, yo voy a colocar el x menos 1 en vez de poner el al cubo. Y ese se hace 0 ahí. Como el x menos 1, ¿cierto? ¿Quién acompaña al x? Un positivo, parto de negativo y choco hasta el punto y queda. Más por menos es menos, más por más va a ser más. ¿Qué quiere decir eso? Cóncavo hacia abajo, cóncavo hacia arriba. ¿Ya? ¿Qué está diciendo? Que f es cóncavo o cóncava, va a ser cóncava, ¿ya? ¿En qué intervalo? Del menos infinito hasta el 1. Ya no tomo el 1 porque el 1 en el dominio no existe. Y f es convexa, ¿en dónde? Del 1 hasta el infinito positivo. ¿Ya? Ahí tenemos los intervalos de concavidad. Ya, que no existan puntos de inflexión no significa que no existan los intervalos de concavidad. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la gráfica detallada con todo lo que tenemos. ¿Ya? Entonces,
Recordemos un poco que tenemos una asíntota oblicua, tenemos una asíntota vertical en x igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que acá ya voy a hacer la asíntota, las voy a hacer así. ¿Ya? Y tenemos la oblicua que es igual a x. Todos recuerdan la gráfica de igual a x, que es así. ¿Ya? Es así. También tenemos, si vamos a revisar, tenemos que el máximo y el mínimo es en el 0,-1 y el mínimo es en el 2,3. Acá 0,-1. Este, ¿quién es? Este de acá es el mínimo. Voy a hacer el mínimo ahí. Y el máximo es 1, 2. 1, 2, 3. Acá sería el máximo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Que la función va creciendo de menos infinito hasta el 0. ¿Ya? Y decrece del 0 al 1, del 1 al 2. Y del 2 al infinito vuelve a crecer. ¿Ya? Y es cóncavo hacia abajo, se dan cuenta, del menos infinito al 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica va a ser una cosa así. Como son asíntotas, esto ahí y esto es se va acercando ahí. Recuerden que aquí había un mínimo y ahí está el mínimo. ¿Se dan cuenta? Y acá lo mismo. Viene de acá, porque viene decreciendo y después vuelve a subir y se pega ahí. ¿Ya? Entonces, es convexa desde el 1 hasta el infinito. Recuerden que este es el 1. Este es el 2. Este es el 3. ¿Ya? Del 1 hasta el infinito es convexa. ¿Ya? Cóncava hacia arriba. O carita contenta, si quieren verlo un poquito más. ¿Ya? Y así sería la gráfica. ¿Ya? Entonces, para poder graficar mediante derivadas, yo necesito saber derivar bien en una y sacar los puntos críticos, máximo y mínimo, concavidad y todo lo que pide el ejercicio en sí. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.